Le hablamos a Carmen, yo y mi esposa, para que esté conmigo 2 veces a la semana. Sí, porque ya no me tocaba, ya no me trataba como mujer. Ella se puso más dura con el sexo, le gustaba jalar mi pelo. ¿A ti también te gustaba? No me gusta hablar sobre esto. Doctora, me da un poco de vergüenza. Así siempre teníamos el sexo duro. ¿Cómo que y a siempre? él Le gustaba. Carmen, le di la gustaba. verdad. Esta noche vamos a hacer el amor duro. No quiero verlos más ni a su hijo ni a mi hermana. Dice que tiene una enfermedad, lo dice mi hermana, Mi hijo de verdad tiene una enfermedad, de unas enfermedades muy raras. de flojeritis agudis. Quise que fuera un hombre de bien para la Dígame sociedad. una cosa, ¿usted lo abusa? Por eso en el caso de él la enfermedad no es acromegalia, sino gigantismo acromegálico. Ya lo va a ver, doctora. Es un monstruo. Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. Caso cerrado. El cineasta norteamericano Woody Allen dijo: el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente de Los Ángeles, California, para usted donde quiera que esté. Tenemos un público divino y maravilloso. Tienen un ánimo espectacular aún con el calor que estamos viviendo. Bueno, señor director, vamos a recibir al primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, ella me dañó lo más importante que puede tener un hombre en la vida. Él me hizo enamorarme de él y me dejó plantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, tú eres el demandante del caso. Explícame por qué demandas a Carmen y qué exiges para que se resuelva este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Estoy aquí demandando de esta mujer que es mi ex amante, Carmen, Ok. porque yo quiero una orden de alejamiento y quiero que me pague $20,000 de los daños físicos y psicológicos que me han causado. Ok. Ahora, fíjate, cuando dices que es tu amante o era tu amante, usualmente cuando la gente hablaba de amante era porque estaban casados y entonces tenían un amante y nadie hablaba del amante. Uy, que el amante. Pero tú has venido aquí a hablar al amante, como si fuera una cosa. Sí, no, yo estoy casado felizmente. ¿Tú ves? Sí, Y pero aquí no la con gente ella. está loca. Sí. A ver. Estoy casado por 5 años con mi esposa, que le quiero mucho. Ajá. Es mi amor. Pero después de 3 años algo pasó en nuestro matrimonio, porque se embarazó y como que algo cambió entre nosotros, que no era tan romántico, no tenía la pasión que tenía antes. Mi esposa como paró de cuidarse, se engordó un poquito y se paró de bañar y como realmente... Se descuidó, como persona se descuidó. Se descuidó y como sentía como si fuéramos más hermano y hermana que amantes, ¿no? Entonces Ok. ya no existía el sexo. Entonces mi esposa, ella lee esos libros, hay un libro, 50 Shades of Grey. Las 50 sombras de gris. Algo, sí. Ajá. Y le dio una idea, una inspiración leyendo Está loca. este libro. Por favor, déjame hablar. Está loca. Que me iba a ofrecer un contrato, no un contrato, sino como la oportunidad para mí que yo vaya a encontrar otra amante O sea para que mí. a tu esposa es la que se le ocurre la idea Sí. Está Ella loca. tuvo de la que idea. tú busques Sí. a un amante Sí. para entretenerte sexualmente, ¿no? Sí, y la razón por eso, doctora, fue porque ella no quería porque nosotros, como le digo, no estamos haciendo el sexo, no quería que yo vaya buscando a otras mujeres en otros lugares y que no traiga enfermedades a la relación, y tampoco queremos divorciarnos. Eso era, los dos venimos de papás divorciados y eso no es algo que queríamos. Entonces ella quería ofrecerme algo, era rara la cosa, pero para mí, después de pensarlo, me pareció bien. Quería intentarlo, probarlo para ver qué pasaba. Ok, bueno, Entonces, ¿qué pasó yo entonces? soy un profesor de literatura y yo tengo varios estudiantes. Ajá. Y Carmen
es una de mis estudiantes. Ok. Le hablamos a Carmen, yo y mi esposa, para ver si ella estaba interesada en este deal, ¿no? Claro. Y para que esté conmigo 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Sí, y entonces así empezó esto. Y al comienzo era todo tranquilo y después, pero la cosa, doctora, después de 4 meses de hacer esto, las cosas se pusieron un poco raras. Ella se puso más dura con el sexo, le gustaba jalar mi pelo y arañarme. Se puso rough. Y morderme, y sí, se puso rough. Y para mí, Él me lo pidió. bueno, a ti también te gustaba. Bueno, no te sí, hagas, pero no por tan favor, extremo por como favor. tú eras. No, tú me lo pedías. No, por favor. bueno, yo quería experimentar, pero no, se Pero puso no tanto, muy extremo. ¿no? Sí. Sí. Ahora no te gustó. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Bueno, un día ella me hizo algo, no me gusta hablar sobre esto. Doctora, me da un poco de vergüenza en frente de toda la gente. No, ya a mí me hubiera dado vergüenza ya lo que tú dijiste. Yo no lo hubiera dicho nunca delante de nadie, pero ya tú lo dijiste. Ella me hizo algo que nunca me lo voy a olvidar por el resto de mi vida. Me hizo algo muy violento y yo traje, ella hizo un video, lo puso en YouTube, este video, y la gente ahora me humilló esto porque a mí este video se puso famoso por las razones malas. Ok, espérate. Entonces ella hizo algo, lo grabó y lo puso en YouTube. Sí, así es. Y yo traje el video. Y tú lo trajiste para que lo viéramos. Sí. Bueno, vamos a ver, señor director, este video de YouTube. Esta noche vamos a hacer el amor duro, amor violento, amor muy apasionante. Va a ser algo que nunca se va a olvidar. Y el hombre dormido. Ay, Dios. Oye, ¿qué haces? ¿Estás loca? Relájate, mi vida. ¿Qué has hecho? ¡Ay! Oye, ¿qué me estás haciendo? ¡Lárgate de aquí! O sea que ella básicamente te violó. Exactamente. Estabas dormido y te penetró. Me salió sangre, doctora. ¿Te salió sangre y todo? Tuve que ir a la emergencia. No sé si me vio entrar, pero no puedo caminar como caminaba antes. Ahora es como que me siento como si todavía hay había algo que algo ahí ustedes adentro. no habían hablado. No, Siempre esto hacíamos no se cosas había así, discutido así le qué iba a gustaba pasar. también él. ¿De qué? Ella nunca te dijo que quería hacer algo así. No. Esto, yo estaba casi dormido, yo no tenía idea. Ella agarró... Así siempre teníamos el sexo duro. ¿Cómo que y a siempre? él Le gustaba. Carmen, di la verdad, por favor. Él me pedía que le Es la primera poniera vez que haces algo cachetadas tan y que lo extremo. amarraba. Él me decía, mordete, todo. Él le gustaba. Sí, pero Él de me lo morderle pedía. a hacer Doctora. lo que hiciste. Doctora, yo tengo la factura del hospital aquí. Ah, porque tuviste que ir al hospital. Sí, a la Lucas, emergencia. acércame lo del hospital. Ven acá. Ok, perfecto. Bueno, entonces tú has venido a pedir $20,000, me dijiste. Sí, bueno, eso costó más de 7,000, los daños físicos y también los daños psicológicos y mi reputación en la universidad donde yo enseño está afectado, nadie me toma en serio y es algo que nunca me voy a olvidar. Pero lo que quiero decir, doctora, es que desde que pasó eso, yo fui a mi casa después del hospital que me cuide mi esposa y me cuidaba, me daba sopita, me daba masajitos, me puso hielo ahí. Claro. Y me di cuenta que lo que realmente yo quiero es a mi esposa. Y yo no necesito esto en Ahora mi vida. sí, Y tu ahora esposa sí. y tú ya se empezaron a mirar como amantes, no como hermanitos. Sí. Perfecto. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta, Carmen, respondes a la demanda. No se vaya, regresamos enseguida. Ahora de repente ya no me habla, ya no quiere hacer eso. ¿Por y qué crees ellos que no te fueron, hablo? ¿por ¿Has visto qué, el video? pues? ¿Por qué El razón video hiciste? lo ¿Por qué hice- pusiste eso en YouTube? ¿Por qué? Yo lo hice por venganza. Yo nada más quería que nuestra relación se volviera como antes. Hola, doctora Polo. Le damos la bienvenida aquí a Huntington Park y le damos un gran saludo de aquí del restaurante Las Champas.
Caso cerrado.